Sofía nunca imaginó que recibiría una noticia tan desconcertante. Todo empezó cuando, una mañana cualquiera, el abogado de su abuelo desaparecido la llamó para decirle que había heredado una propiedad en el lejano pueblo de Valverde. El mensaje parecía surrealista. ¿Cómo era posible que su abuelo, un hombre que había desaparecido sin dejar rastro hacía más de 10 años, tuviera una propiedad? ¿Y por qué ella era la heredera? En cuanto llegó la carta, las preguntas comenzaron a acumularse en su mente. El abogado le había explicado que el testamento de su abuelo era peculiar, lleno de cláusulas extrañas y condicionadas a ciertas circunstancias. La más inquietante de todas era que si aceptaba la herencia, debía ir al pueblo y vivir en la mansión de su abuelo durante al menos un mes. Si no lo hacía, perdería todo derecho sobre la propiedad. Sofía, aunque atónita, no pudo resistir la tentación de descubrir la verdad. Desde pequeña, su abuelo le había contado historias misteriosas sobre el lugar, pero jamás pensó que aquellas historias tuvieran un fondo real. Tras pensarlo por unos días, decidió viajar a Valverde, a pesar de las dudas y el mal presentimiento que sentía. El viaje fue largo, pero el destino la esperaba. El aire frío y húmedo del pueblo la envolvía al llegar. La mansión de su abuelo, un enorme edificio de piedra que se alzaba solitario en las afueras, parecía un espectro del pasado, aguardando ser descubierto. No sabía lo que le esperaba dentro. La mansión estaba rodeada de un jardín descuidado, donde las sombras de los árboles parecían moverse de manera extraña con el viento. La puerta principal crujió al abrirse, revelando el interior oscuro y polvoriento. Era como si el tiempo en esa casa se hubiera detenido. En su corazón, Sofía sentía una mezcla de miedo y fascinación. Estaba a punto de entrar en el misterioso mundo de su abuelo y descubrir los secretos que había guardado durante tanto tiempo. El viaje en tren hasta Valverde fue largo y agotador. El paisaje, que antes era verde y lleno de vida, comenzó a tornarse gris y desolado a medida que se acercaba al pueblo. Las montañas, que se alzaban en el horizonte, parecían vigilar la llegada de Sofía. Cuando el tren finalmente llegó a la estación, el aire frío y húmedo de la mañana la envolvió. No había grandes edificios ni tiendas bulliciosas, solo una calle estrecha y empedrada que se perdía en el centro del pueblo, rodeada de casas antiguas y descuidadas. Sofía se bajó del tren y miró a su alrededor. El pueblo parecía abandonado, casi como si nadie viviera allí. Los pocos habitantes que caminaban por las calles la observaban en silencio, evitando mirarla directamente. Había algo inquietante en la manera en que se comportaban. Nadie parecía querer hablar con ella, y eso solo aumentaba su sensación de incomodidad. Decidió caminar hacia la única taberna del pueblo, con la esperanza de obtener algo de información sobre el lugar. Al entrar, el murmullo de las conversaciones cesó instantáneamente. Los ojos de los parroquianos se volvieron hacia ella, pero nadie dijo una palabra. Sofía se acercó al bar, donde un hombre de rostro curtido y mirada fija la observaba sin decir nada. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó él con voz grave, pero sin mostrar ningún interés real. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. El silencio en el lugar era palpable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Intentó sacar el tema de la mansión de su abuelo, pero el hombre se limitó a sacudir la cabeza y murmurar: «Mejor no te metas en eso, niña». Las palabras le parecieron extrañas, como si estuviera advirtiéndola sin decirlo abiertamente. Al salir de la taberna, Sofía observó que las miradas de los habitantes del pueblo seguían siguiéndola, aunque nadie se acercaba.
La sensación de estar siendo observada la invadió con fuerza, y por un momento deseó regresar al tren y abandonar todo. Pero algo la retenía. No podía irse ahora. La mansión de su abuelo estaba cerca, y debía enfrentar los secretos que aguardaban en su interior. Cuando Sofía cruzó el umbral de la mansión, una sensación extraña la invadió. La casa era impresionante, pero algo en el aire parecía pesado, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado dentro de sus muros. En el vestíbulo, las paredes estaban adornadas con retratos antiguos de su abuelo y de su familia, pero algo no encajaba. Los ojos de los retratados parecían seguirla a cada paso, como si estuvieran observando cada movimiento. Al caminar por los pasillos, Sofía notó algo aún más extraño. No había un solo reloj en funcionamiento en la casa. En cada habitación, en cada pasillo, había relojes, pero todos estaban detenidos. Los relojes de pared, los de mesa, incluso los pequeños relojes de bolsillo que su abuelo solía coleccionar, todos estaban parados. Lo más desconcertante era que cada uno marcaba una hora distinta. Algunos mostraban las 3, otros las 8. Algunos incluso marcaban las 12:05. Era como si el tiempo se hubiera detenido de manera aleatoria en toda la casa. Intrigada y un poco inquieta, Sofía subió al piso superior para explorar más a fondo. En el pasillo principal, encontró una habitación cerrada que no recordaba haber visto en los planos de la casa. Decidió abrir la puerta. Al hacerlo, el sonido del rechinar de la madera le hizo estremecer. Dentro, encontró una gran cantidad de relojes antiguos que no estaban en exhibición en ninguna otra parte de la casa. Estaban apilados de manera desordenada sobre mesas y estantes, algunos incluso rotos. Pero lo que más le llamó la atención fue un reloj en particular. Era grande, de oro envejecido, con una esfera adornada por intrincados detalles. El reloj estaba detenido a las 3:15, la misma hora que parecía aparecer una y otra vez en sus pensamientos. Al acercarse, Sofía sintió una extraña presión en el pecho. El aire en la habitación se volvía más denso, y la sensación de que algo en la casa estaba observándola la invadió de nuevo. Decidió tocar el reloj, y en cuanto lo hizo, escuchó un suave susurro, como si alguien hablara cerca de su oído. Se apartó rápidamente, pero no vio a nadie. En su mente comenzaron a surgir preguntas sin respuesta. ¿Por qué todos los relojes estaban detenidos? ¿Por qué la misma hora se repetía una y otra vez? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué sentía que algo la estaba esperando? De repente, un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un ruido proveniente de la planta baja. Alguien más estaba en la mansión. Sofía salió apresuradamente de la habitación, pero cuando bajó las escaleras, no encontró a nadie. El silencio era absoluto. Los relojes seguían detenidos y la casa parecía aún más fría que antes. El aire de la mansión estaba cargado de misterio, y cada rincón parecía susurrar secretos que Sofía no podía entender. Decidió investigar más a fondo, en busca de algo que la ayudara a desvelar los enigmas que la rodeaban. Fue entonces cuando, al explorar una vieja biblioteca en el ala este de la casa, encontró algo que no esperaba. Entre las páginas de un libro antiguo de tapa dura, cubierto de polvo, había algo escondido. Sofía, con manos temblorosas, extrajo una carta arrugada. No estaba dirigida a nadie en particular, y parecía haber sido escrita con prisa. La tinta, ya desvaída, formaba palabras que, aunque ilegibles en algunos puntos, tenían un mensaje claro. El tiempo aquí es un enemigo. No dejes que te atrape. Con el corazón latiendo con fuerza,
Sofía leyó la carta una y otra vez, buscando algo más en sus palabras. La sensación de que su abuelo sabía algo que ella no entendía se hacía cada vez más fuerte. Las palabras, "el tiempo es un enemigo", parecían ser una advertencia. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Por qué había ocultado la carta en un libro? ¿Y qué sabía sobre el tiempo que él no le había contado? Decidió buscar más pistas. Recorrió la biblioteca, abriendo y hojeando libros sin un orden aparente, hasta que, en una esquina olvidada, encontró una caja de madera. Estaba cerrada con una llave oxidada, pero no era difícil abrirla. Dentro, encontró una serie de cartas más, todas relacionadas con su abuelo, y algunas con extraños símbolos y referencias al reloj del tiempo. En una de las cartas, su abuelo mencionaba que había descubierto una manera de manipular el tiempo, pero también advertía sobre las consecuencias. El reloj no perdona, decía. Sofía se sintió abrumada. Todo lo que su abuelo había estado investigando, todo lo que él había intentado descubrir, parecía tener una conexión directa con los extraños eventos que ocurrían en la mansión. El reloj, la paradoja del tiempo, todo encajaba. Pero había algo aún más inquietante en las cartas, algo que no podía pasar por alto. En una de ellas, su abuelo había escrito: "Si alguna vez lees esto, será porque ya no estoy. El tiempo se ha cobrado su precio". Con el miedo apoderándose de ella, Sofía se sentó en una silla cerca de la ventana, mirando hacia el jardín. Las palabras de su abuelo daban vueltas en su cabeza. El reloj no perdona. ¿Qué había sucedido con él? ¿Por qué su abuelo había dejado tantas advertencias? ¿Y por qué todo parecía girar en torno a ese maldito reloj? Cada noche, a las 3:15 en punto, Sofía se despertaba repentinamente. No importaba lo cansada que estuviera o cuánto intentara ignorarlo, algo la sacaba del sueño de manera abrupta. Al principio pensó que era solo una casualidad, pero pronto comenzó a notar que este fenómeno se repetía noche tras noche, con una precisión inquietante. Era como si el reloj de la mansión estuviera sincronizado con su propio cuerpo, o peor aún, como si algo la estuviera observando, esperando que se despertara. La primera vez que ocurrió, Sofía miró el reloj en su mesita de noche. 3:15. El mismo número que veía una y otra vez en los relojes detenidos de la casa. Intentó volver a dormir, pero un escalofrío recorrió su espalda. El silencio de la mansión era absoluto, pero sentía que algo, o alguien, la rodeaba. No podía explicarlo, pero sentía que a esa hora exacta, algo extraño ocurría en la casa. Esa misma noche, en su intento por descubrir qué estaba pasando, Sofía decidió levantarse. Abrió la puerta de su habitación y caminó sigilosamente por los pasillos oscuros de la mansión. El aire estaba frío y denso, y la casa, que durante el día parecía viva, ahora estaba completamente inmóvil. A medida que avanzaba, el silencio se hacía más pesado, como si cada paso que daba la acercara más a un destino desconocido. Al llegar a la sala principal, Sofía escuchó un sonido suave, casi imperceptible. Era un susurro lejano, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no lograba entender. Sintió que sus piernas temblaban, pero no retrocedió. En ese momento, una idea le cruzó la mente. Tal vez el reloj detenido en el pasillo tenía algo que ver con lo que estaba sucediendo. Decidió ir hacia el reloj en el pasillo principal, el que estaba parado a las 3:15. A medida que se acercaba, el susurro se intensificaba, como si el sonido proviniera directamente del interior del reloj. En un impulso, Sofía extendió la mano para tocar el reloj, y cuando lo hizo, el sonido desapareció al instante.
Un extraño vacío llenó la sala y un dolor punzante le recorrió la cabeza. Casi se desplomó, pero se repuso rápidamente. Se dio cuenta de que algo en esa hora exacta la estaba afectando profundamente. No era solo una coincidencia. La mansión, los relojes detenidos, las extrañas sensaciones que había tenido. Todo parecía estar conectado. Pero con cada descubrimiento, más preguntas surgían. ¿Qué ocurría a las 3:15 de la mañana? ¿Por qué esa hora parecía ser tan significativa? Esa noche, el sueño se le escapó por completo. A medida que pasaban los minutos, Sofía se sintió atrapada en un bucle, como si el tiempo mismo fuera una prisión de la que no podía escapar. La habitación se volvió cada vez más opresiva, y la sensación de que algo la observaba no la dejó en paz. Al final, el reloj volvió a sonar en su mente, resonando en su cabeza con una fuerza tan intensa que le fue imposible ignorarlo. A las 3:15, Sofía comprendió que su abuelo no solo había intentado detener el tiempo, sino que había quedado atrapado en él. La mansión misma parecía ser el centro de ese extraño fenómeno. Y lo peor de todo es que, a medida que pasaban las noches, Sofía comenzaba a sentir que ella también estaba cayendo en la misma trampa. Estaba atrapada en un ciclo que no podía romper, y la única forma de escapar parecía ser entender lo que realmente estaba sucediendo en ese fatídico momento. Las 3:15 de la madrugada. El desván de la mansión era un lugar oscuro y polvoriento, lleno de cajas viejas y objetos olvidados. Aunque Sofía había explorado varias partes de la casa, nunca se había aventurado en el desván. Era un área de la casa a la que siempre había sentido una extraña aversión, como si algo la repeliera de entrar. Sin embargo, después de las noches extrañas y las sensaciones cada vez más intensas, decidió que era hora de enfrentarse a sus miedos y descubrir qué secretos escondía ese lugar. Subió las escaleras crujientes con el corazón acelerado. El olor a madera vieja y a humedad llenaba el aire. A medida que avanzaba por el desván, la luz de su linterna iluminaba las sombras, revelando viejas reliquias cubiertas por sábanas blancas, como si estuvieran en espera de algo. Los objetos parecían mirar fijamente, dando la sensación de que no estaba sola. La temperatura bajó aún más, y un escalofrío recorrió su espalda. Al fondo del desván, Sofía vio algo que la hizo detenerse. Un gran espejo de cuerpo entero estaba apoyado contra la pared. Estaba cubierto con una tela polvorienta, pero algo en él la atraía, como si el espejo tuviera una fuerza invisible que la obligaba a acercarse. Con cautela, levantó la tela. El espejo parecía viejo. Su marco de madera estaba tallado con intrincados diseños, pero lo que realmente la desconcertó fue la imagen reflejada. En lugar de ver su propio rostro, vio a una mujer, una figura que vestía la misma ropa que ella, pero con un rostro distorsionado, como si estuviera deformado por el tiempo o algún tipo de maldición. Los ojos de la mujer estaban vacíos, sin vida, y su boca estaba abierta en una sonrisa torcida, algo que no era humano. Sofía dio un paso atrás, sorprendida por lo que acababa de ver. Intentó mirarse de nuevo en el espejo, pero la imagen de la mujer distorsionada seguía allí, inmóvil. Sentía una presión creciente en su pecho, como si el aire en el desván se hubiera vuelto más denso, más pesado. No podía apartar la vista del espejo, como si de alguna manera estuviera conectada con esa figura extraña, esa mujer que no debería estar allí. Un susurro comenzó a llenar el desván. Sofía no podía entender las palabras, pero el tono era claro. Era una advertencia, una amenaza. La figura en el espejo comenzó a moverse lentamente. Su boca se cerró
y los ojos vacíos se fijaron en Sofía con una intensidad aterradora. Fue en ese momento cuando la mujer en el reflejo comenzó a gesticular, señalando a la puerta del desván. Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía, pero su cuerpo no respondía. No podía apartar la mirada. De repente, una ráfaga de viento apagó la luz de la linterna y el desván quedó sumido en una oscuridad total. El espejo, que antes reflejaba su imagen, ahora estaba vacío, pero Sofía no se atrevió a moverse. El silencio era absoluto, y la sensación de que algo se acercaba a ella era tan fuerte que podía sentirlo en su piel. Con el corazón palpitante, Sofía decidió salir de allí. Caminó rápidamente hacia la puerta, pero justo cuando iba a cruzarla, algo la detuvo. Una sombra oscura, más grande que la suya, apareció frente a ella, bloqueando la salida. No podía moverse, no podía respirar. La figura se acercó lentamente, y el aire se volvió aún más frío. En ese momento, Sofía comprendió que no estaba sola en el desván. Algo más estaba allí con ella, y no iba a dejarla salir. La noche había caído sobre la mansión, envolviendo la casa en un manto de oscuridad. Sofía se encontraba en su habitación, mirando por la ventana hacia el jardín. El viento soplaba suavemente, y las ramas de los árboles se movían lentamente, creando sombras inquietantes en las paredes de la casa. Sin embargo, la sensación de inquietud seguía creciendo dentro de ella. Algo no estaba bien. Había algo en la mansión que no podía comprender, una presencia extraña que no la dejaba en paz. Decidió revisar las cámaras de seguridad de la casa. El abuelo de Sofía había sido un hombre meticuloso y había instalado cámaras en cada rincón de la mansión para monitorear todo lo que ocurría. A medida que veía las grabaciones, comenzó a notar algo peculiar. En las imágenes de la noche anterior, había algo extraño en el jardín. Al principio, pensó que era el reflejo de la luz o un error en la cámara, pero al observar con más atención, se dio cuenta de que había una figura. Al principio no podía distinguirla bien, pero la figura parecía estar parada frente a la casa, inmóvil, observando a través de las ventanas. Sofía se acercó a la pantalla de la cámara para ver más de cerca. La figura parecía humana, pero no estaba completamente definida. Estaba envuelta en sombras, y sus movimientos eran extrañamente lentos, como si estuviera flotando. La imagen era inquietante, casi como si la figura estuviera observando a Sofía desde otro mundo, otro plano de existencia. La cámara continuó grabando, y Sofía vio cómo la figura se acercaba más a la casa. En ese momento, el reloj en la sala sonó, marcando las 3:15 de la madrugada. Justo en ese instante, la figura se detuvo, como si hubiera sentido que algo estaba por suceder. Sofía observó cómo la figura se quedaba en la misma posición durante varios minutos, sin moverse, sin hacer un solo gesto. No había sonido alguno, solo la imagen en la cámara. Con cada segundo que pasaba, Sofía sentía un escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿Quién era esa figura? ¿Qué quería? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué siempre aparecía a las 3:15 de la madrugada? De repente, las luces de la mansión comenzaron a parpadear, y la figura en la cámara se desvaneció por un momento. Sofía intentó revisar nuevamente las grabaciones, pero algo extraño ocurrió. La imagen de la figura desapareció por completo, y la pantalla se volvió negra, como si la cámara hubiera sido apagada. Sofía sintió un nudo en el estómago. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que algo muy extraño estaba ocurriendo en la mansión. Decidió salir al jardín
para ver si podía encontrar algo que explicara lo que estaba viendo en las cámaras. Al abrir la puerta del salón, el aire frío de la noche la golpeó en la cara. Caminó lentamente hacia el jardín, mirando con atención a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. El jardín estaba tranquilo, y las sombras de los árboles se movían con el viento. Sin embargo, al llegar al centro del jardín, Sofía sintió una presencia detrás de ella. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho. La sensación de ser observada era insoportable. Miró hacia las ventanas de la mansión, pero no vio nada. Nada, excepto una sombra que se movía lentamente dentro de la casa. No había duda. Algo estaba allí, algo que no debía estar. Algo que la observaba en silencio, esperando el momento adecuado para aparecer. De repente, escuchó un sonido detrás de ella, un susurro que parecía provenir de las sombras. Sofía se dio vuelta nuevamente, y esta vez vio algo que la dejó helada. Una figura oscura, de pie en la esquina del jardín, la miraba fijamente. No podía distinguir bien sus rasgos, pero sabía que no era humana. La figura no se movió, solo la observaba, inmóvil. Los ojos de Sofía se clavaron en los de la figura, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en las sombras de la noche. El aire se calmó de repente, y la sensación de frío desapareció. Sofía no entendió lo que acababa de suceder, pero una cosa era clara. Los visitantes silenciosos no eran de este mundo, y su presencia era más peligrosa de lo que imaginaba. La mansión se volvía más extraña con cada día que pasaba. Sofía ya no sabía qué creer y qué no, pero algo dentro de ella le decía que debía descubrir la verdad. Estaba claro que el tiempo, esa fuerza tan incontrolable, tenía un papel crucial en todo lo que ocurría en la casa. El testamento de su abuelo, las extrañas figuras, las apariciones a las 3:15. Todo parecía estar conectado de alguna manera con el tiempo. Una tarde, mientras exploraba la mansión en busca de respuestas, Sofía se adentró en una habitación que no había notado antes. Era un pequeño cuarto, lleno de polvo, con paredes cubiertas de viejos relojes de todo tipo. Algunos estaban en estanterías, otros colgaban de las paredes, y algunos parecían estar en proceso de reparación. La habitación tenía un aire a desván, con muebles cubiertos por sábanas blancas y el olor a madera envejecida impregnado en el aire. A medida que Sofía se acercaba a uno de los relojes más grandes, notó algo raro. La parte trasera del reloj estaba abierta, como si alguien hubiera intentado repararlo, pero no con la intención de que volviera a funcionar. En el interior, encontró algo que no esperaba, una pequeña puerta oculta. Estaba casi escondida entre las sombras de la estantería, pero al empujar una de las piezas de madera, la puerta se abrió con un chirrido. Sofía, con el corazón acelerado, decidió entrar. La puerta la condujo a un pasadizo oscuro y estrecho, apenas lo suficientemente grande para que pudiera caminar de espaldas. El aire estaba frío y húmedo, y la luz de su linterna apenas iluminaba el camino. Cada paso que daba parecía resonar en las paredes, creando una sensación de claustrofobia que la envolvía. El pasadizo descendía lentamente, y Sofía se encontró frente a una puerta de hierro que sorprendentemente estaba cerrada. No parecía tener cerradura, pero al tocarla, algo se movió. Con un crujido, la puerta se abrió, revelando una pequeña sala en el fondo. La habitación estaba llena de piezas de relojes rotos, engranajes, muelles y piezas de metal esparcidas por todo el suelo.
Había un fuerte olor a aceite y metal, y el ambiente parecía tenso, como si la sala hubiera sido cerrada por mucho tiempo. En el centro de la habitación había una mesa de trabajo, y sobre ella un reloj de gran tamaño que parecía no tener fin. Sus manecillas se movían lentamente, de una manera inquietante, como si intentaran marcar un tiempo que no existía. Sofía se acercó a la mesa y examinó el reloj. A medida que lo observaba, sintió como si una presencia invisible la estuviera observando, una presión extraña sobre sus hombros. Miró de nuevo al reloj, y esta vez vio algo que la hizo estremecer. La manecilla de las horas estaba completamente detenida a las 3:15. En ese momento, un escalofrío recorrió su cuerpo. El reloj estaba detenido a la misma hora en que las extrañas figuras aparecían. ¿Era esto una coincidencia? ¿O el reloj estaba relacionado con esos eventos tan aterradores? Al tocarlo, un sonido metálico resonó en la habitación, y de repente, la mesa de trabajo comenzó a moverse por sí sola. Los engranajes y piezas de metal se agitaron, como si alguien estuviera manipulándolos desde dentro. Sofía retrocedió, asustada, pero algo la mantenía en ese lugar. Necesitaba entender, necesitaba descubrir lo que su abuelo había estado haciendo. Mientras observaba, una sensación extraña comenzó a invadirla. Algo en la habitación parecía estar vivo, como si el propio tiempo estuviera atrapado entre los engranajes. El reloj, a pesar de estar detenido, parecía tener poder sobre ella, como si el tiempo estuviera a punto de liberarse de su prisión. Un golpe sordo resonó en la puerta, y Sofía, paralizada por el miedo, no pudo moverse. La sensación de estar siendo observada se intensificó, pero no había nadie más en la sala. El aire se volvió más denso, y el reloj pareció cobrar vida, girando más rápido. Los engranajes comenzaron a moverse con rapidez, y una luz extraña comenzó a emanar de la parte trasera del reloj. Sofía observó con miedo cómo la luz aumentaba, iluminando la habitación de una manera antinatural. Entonces, una voz susurró en sus oídos, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. «No puedes escapar», dijo la voz, y todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. El reloj emitió un sonido ensordecedor, y las piezas de metal se agruparon en un remolino, girando descontroladamente. La presión sobre sus hombros aumentó hasta que no pudo soportarlo más. En un último intento de escapar, Sofía corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, todo se detuvo. El reloj, los engranajes, la luz, todo quedó en silencio. Sofía, temblando de miedo, miró atrás. La habitación estaba ahora vacía. El pasadizo había desaparecido, y la pequeña sala de relojes rotos ya no existía. Solo quedaba la sensación de que el tiempo había atrapado algo dentro de esa mansión, algo que no podía escapar.